de este grupo farmacológico es que es un conocimiento básico que todos los diuréticos hacen perder agua, pero lo que cambia es dónde actúan, qué transportadores bloquean, qué electrolitos van a afectar, y eso es lo más clave y lo más central del tema, y eso es lo que vamos a ver en este repaso. Este es el contenido de la sesión. La verdad es una sesión corta porque tiene los puntos más importantes y que necesitan saber para poder comprender mejor el tema. Bien, entonces, como les comentaba, los diuréticos son fármacos que van a aumentar la eliminación de agua y electrolitos, y esto va a ser principalmente a través de la orina. Y la diferencia entre estos es dónde van a actuar cada uno. Debemos recordar que cada grupo de diuréticos va a actuar en alguna parte diferente de la nefrona. Entonces es importante, aquí está el riñón, vamos a ver a la nefrona, que vendría a ser esta. Y es importante recordar las partes que tiene la nefrona: el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el tubo contorneado distal y el conducto colector. Y teniendo eso en cuenta, podemos ver cada uno de los grupos que va a actuar en cada uno de los sitios de la nefrona. Entonces, por ejemplo, tenemos a los inhibidores de la anidrasa carbónica, como la acetosalamida, que va a actuar en el túbulo proximal. También están los diuréticos de asa, como la furosemida, por ejemplo, que van a actuar en el asa ascendente de Henle. Y estos son los más potentes porque aquí se va a absorber gran cantidad de sodio. Luego también tenemos a las tiazidas, que van a actuar en el túbulo contorneado distal y son muy utilizadas en hipertensión arterial. Y finalmente tenemos a los ahorradores de potasio. Por ejemplo, aquí está la espirolactona, que va a actuar en el túbulo colector. Aquí también hay un cuadrito pequeño para que puedan tenerlo en cuenta, y es una imagen muy fácil para poder recordar y tener ya los puntos más importantes de dónde va a actuar cada uno. Bien, pero ahora vamos a ver la clasificación de estos 5 grupos y los mecanismos de acción de cada uno de ellos. Vamos a iniciar con los diuréticos de asa. Como les estaba comentando en un inicio, los diuréticos de asa van a actuar en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, conocida también como rama ascendente gruesa, y en la célula epitelial de esta zona. Entonces, vamos a imaginar al asa de Henle como una gran cascada, porque aquí es donde normalmente recupera tanto el sodio y el agua, pero la furosemida, por ejemplo, en este caso, que es uno de los diuréticos de asa, lo que va a hacer es llegar y cerrar como la compuerta. Va a bloquear el cotransportador sodio, potasio y cloro, como vemos en la misma imagen de la diapositiva, aquí. Y lo que va a pasar es que cuando se bloquea, estos iones se van a quedar en el túbulo y el agua los va a seguir por osmolaridad. Entonces, por eso se va a eliminar gran cantidad de orina. Teniendo esto en cuenta, vemos que se explica por qué son más potentes, producen una diuresis rápida y van a servir en el edema pulmonar agudo. Entonces, como está relacionado también al sodio en gran manera, más pérdida de sodio quiere decir que hay más pérdida de agua, y también se llega a perder el potasio. Entonces es importante tenerlo en cuenta para la hipocalemia, que es uno de sus efectos secundarios, uno de los efectos adversos que puede causar. Aquí hay ejemplos de este tipo de fármacos que son parte de los diuréticos de asa: la furosemida, la bumetamida, la torsemida y el ácido tacrínico. Y esta es una imagen para poder recordar, es como una aspiradora, y loop para recordar que es una asa y que se lleva todo, es como una aspiradora, se va a llevar sodio, potasio, cloro, y por eso también es que es tan potente. Bien, pasamos con los ahorradores de potasio. Este grupo aquí van a actuar en la célula del túbulo colector. Aquí tenemos... Uy, un momento, creo que se ha movido. Ya, tenemos a los ahorradores de potasio. Aquí tenemos a la espirolactona, fármaco importante, representativo. Y aquí lo que va a pasar es que la aldosterona normalmente le dice al riñón que guarde sodio y elimine potasio, pero la espirulina va a bloquear esa orden que normalmente
Entonces, al bloquear el receptor de aldosterona, va a disminuir la entrada de sodio a la célula, entonces va a eliminar el sodio y el agua, pero el potasio se va a conservar. Por eso el nombre de ahorradores de potasio. Podemos ver incluso que aquí en la imagen el potasio no tiene ningún problema con que se elimine como el sodio, sino que se llega a conservar. Entonces, estos son diuréticos más suaves, pero son útiles, por ejemplo, en patologías como insuficiencia cardíaca, hiperaldosteronismo, pero pueden llegar a causar hipercalemia. Aquí una imagen para poder recordar. La espirulactona va a ahorrar el potasio. Hay un platanito para recordarlo, como el plátano tiene un potasio, podemos recordarlo. Y podemos ver que estos lo que van a hacer es eliminar el sodio del agua, pero el potasio lo van a conservar. Luego tenemos a los diuréticos osmóticos y estos van a actuar en el túbulo proximal y en el asa descendente. Y aquí el ejemplo más claro es el manitol. Y podemos imaginar al manitol como un imán gigante para el agua. Entonces, el manitol lo que va a hacer es que el manitol va a entrar al túbulo renal, pero no se va a absorber, como podemos ver en la imagen. Entonces, va a aumentar la osmolaridad del filtrado y que el agua va a quedar atrapada dentro del túbulo. El agua no puede regresar a la sangre. Entonces, hay mucha más eliminación de agua. Este va a en edema cerebral, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque va a jalar el agua desde los tejidos hacia la sangre y luego hacia la orina. Entonces es por eso que, que va a ayudar en la parte de diuresis. Entonces tenemos al manitol, aquí una imagen de los que les estaba comentando del imancito y el uso clásico de edema cerebral, glaucoma, y va a traer el agua al túbulo y esto va a aumentar la osmolaridad. Bien, luego tenemos a los tiacídicos. Este es otro grupo de diuréticos y estos van a actuar en el túbulo contractal. Aquí podemos recordar que las tiacidas lo que van a hacer es disminuir la cantidad de sodio que el cuerpo va a recuperar. Lo que van a hacer las tiacidas es que van a bloquear el cotransportador sodio-cloro. Entonces va a haber menos sodio que vuelva a la sangre, pero más sodio que sale por la orina. Entonces, como sabemos, el agua va a acompañar al sodio. Esto es un concepto muy importante que tenemos que recordar. El agua acompaña al sodio y esto va a hacer que disminuya el volumen sanguíneo, dando una menor presión arterial. Por eso son muy usados en hipertensión arterial ese tipo de fármacos, la hidroclorotiazida o la indapamida. Las tiacidas, si bien no son tan potentes como la furosemida, pero son muy buenos, son excelentes para controlar la presión del día a día. Entonces, es algo que se usa en hipertensión. Aquí una imagen para recordar, un densiómetro y su relación con las tiacidas, para recordar que están relacionados con el control de la presión. Y finalmente los inhibidores de anhidrasa carbónica, que el ejemplo está la adetosolamida. Estos van a actuar en el túbulo proximal y aquí podemos tener en cuenta que la acetosalamida lo que va a hacer es un fármaco que va a cambiar el equilibrio ácido-base del cuerpo. Normalmente la anhidrasa carbónica ayuda a reabsorber el bicarbonato, pero la acetosalamida lo que va a hacer es inhibir esta enzima. Entonces, si es que se da esa inhibición, lo que va a hacer es que va a haber una pérdida de bicarbonato en la orina. Esto va a disminuir la reabsorción de sodio y por tanto también va a aumentar la eliminación del agua. Por consecuencia, la orina se va a volver más alcalina. Y eso sería el mecanismo de acción de este grupo de fármacos. Pero también es importante recordar que está relacionado con, ese grupo de fármacos está relacionado con el mal de altura. ¿Y por qué se da esto? Porque este grupo de fármacos va a inducir una leve acidosis metabólica que va a estimular la respiración y mejorar la oxigenación, que es lo que se tiene que tener en cuenta cuando se da
este mal de altura. Entonces va a ayudar cuando la persona sufra esta descompensación. Ujú. Y ahora, esta parte sobre los efectos adversos, que es, em, podemos recordar cada uno de ellos, pero lo importante es poder entender por qué es que se dan. Este es, en esta diapositiva tenemos cuáles son, pero lo que yo quiero que se lleven es por qué se dan. Entonces, la mayoría de los efectos de los diuréticos, incluso otros electrolitos, como hemos estado viendo ya en las diapositivas anteriores, por ejemplo. Eh, en los cerradores de potasio podemos ver que hay pérdida de sodio, pero también conserva el potasio, pero podemos ver que todos tienen una relación con los electrolitos. Entonces es ahí donde se dan los efectos adversos. Entonces, si el riñón va a eliminar demasiado, sea electrolitos, sea incluso el agua, el cuerpo se va a desequilibrar. Entonces, por ejemplo, para... ay, entonces, por ejemplo, la hipocalemia sería una disminución del potasio y esto se va a producir principalmente por la furosemida y la hidroclorotiazida. ¿Y esto por qué ocurre? Es porque estos diuréticos hacen que llegue más sodio al túbulo colector. El riñón intenta reabsorber todo este sodio, pero lo va a intercambiar por potasio. Entonces se va a perder mucho potasio en la orina y va a bajar el potasio sanguíneo. ¿Para qué es importante el potasio? El potasio es fundamental para el músculo y también para el corazón. Entonces, si es que hay baja de potasio en la sangre, puede causar debilidad, calambres, fatiga, incluso arritmias. Entonces, para recordar esta parte de hipocalemia, podemos pensar en un corazón que se vuelve eléctricamente inestable. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos la hipocalemia, pero también se puede dar la hipercalemia. Aquí sería un aumento de potasio. Esto, por ejemplo, en los cerradores de potasio que hemos estado viendo, como la espirolactona o la amiloridina. ¿Esto por qué? Porque estos fármacos, como su mismo nombre lo dice, son ahorradores de potasio. Evitan la eliminación del potasio. Entonces, mucho potasio puede alterar la conducción cardíaca. Si bien la falta de este puede generar inestabilidad, pero también el aumento excesivo puede producir arritmias graves o incluso paro cardíaco. Es por eso que cuando se recetan estos medicamentos como la espirulactona o la amilorida, que son ahorradores de potasio, se tiene que estar siempre en constante vigilancia del potasio sérico. Luego podemos hablar de los diuréticos osmóticos y que pueden generar una sobrecarga de volumen, un edema pulmonar, pero también pueden generar deshidratación e hipotensión. Esto es más común en los diuréticos de ASA y también en diacidas, en diuréticos osmóticos, porque lo que pasa es que el paciente va a eliminar mucha agua y sodio. Entonces, si es que hay eliminación de agua en gran cantidad, va a haber una disminución del volumen sanguíneo y una disminución de la presión arterial. Y ese es el efecto que se desea, pero si es que esto va más allá, puede generar síntomas perjudiciales para el paciente, como mareo, sed, hipotensión ortostática, que es al momento de pararse, o incluso debilidad. Entonces, una imagen mental para que podamos recordar esta parte es que literalmente es como si el cuerpo se secara, como una pasita. Muy bien, ahora podemos recordar la alcalosis metabólica en los tiacídicos, que es frecuente en tiacidas y también en furiosos. ¿Y por qué esto va a ocurrir? Porque al perder volumen, el riñón lo que va a hacer es intentar compensar. Nuestro cuerpo siempre quiere estar en un estado de equilibrio. Entonces, el riñón va a intentar compensar reteniendo bicarbonato y eso va a aumentar la eliminación de hidrógenos. Entonces, en palabras más simples, lo que va a pasar es que la sangre se va a volver más alcalina, entonces va a existir una alcalosis metabólica. También, por otra parte, puede haber una acidosis metabólica. La acidosis metabólica es con la
acetazolamida. Acidosis acetazolamida, podemos recordarlo así. ¿Y esto por qué sucede? Es porque la acetazolamida lo que va a hacer es que hace que haya una pérdida de bicarbonato, pero por la orina. ¿Y qué es lo que hace el bicarbonato? Porque es conocido y porque lo recordamos siempre como buffer, como aquel que va a hacer, que va a neutralizar los ácidos. Entonces, si es que lo que hacemos con la acetazolamida es perder el bicarbonato por la orina, la sangre se va a volver más ácida, no va a haber aquel que neutralice los ácidos, y entonces eso es lo que va a dar como resultado una sangre más ácida, entonces una acidosis metabólica. Otro de los efectos adversos que puede tener es la hipocalemia e hipomagnesemia, y esto está relacionado con los diuréticos de ASA, especialmente por el transportador con el que va a estar relacionado este grupo de fármacos. Esto es acá. El cotransportador NKCC2, que lo que va a hacer es que va a ayudar indirectamente a reabsorber calcio y magnesio. Y cuando se bloquean, va a haber una pérdida de estos dos electrolitos, del calcio y del magnesio. Entonces, si es que hay una pérdida de estos, va a haber debilidad, incluso pueden haber alteraciones neuromusculares. Entonces podemos recordar aquí la importancia de tener en cuenta que los diuréticos de ASA son como una aspiradora que se va a llevar todo. Entonces tenerlo en cuenta para relacionarlo con los efectos adversos. ¿Ya? En las tiacidas hay un aumento de reabsorción de calcio en el túbulo distal, y aquí lo que se va a generar hipercalemia, porque como les comenté hay un aumento de la reabsorción, entonces menos calcio se va a perder en la orina y más calcio va a quedar en la sangre. Eso es algo que podemos recordar. En los ahorradores de potasio, uno de los efectos específicos, como podemos ver aquí, es la ginecomastia, la galactorrea, la impotencia, relacionado específicamente con espirulactona. ¿Y esto por qué? La espirulactona también actúa en receptores hormonales sexuales, entonces ahí es donde va a generar los cambios. Este es un efecto adverso que suele ser preguntado en el examen, entonces es importante tenerlo en cuenta, ya que es un cambio visible, es un cambio, es un efecto adverso que no es el esperado, por ejemplo, porque no tiene tanta relación con pérdida de electrolitos o líquido como los otros que hemos estado comentando, como la hipocalemia, la hipomagnesemia. Este es más un efecto específico por su interacción con receptores hormonales sexuales. Entonces puede producir el crecimiento mamario en hombres, puede haber una disminución del líbido y las alteraciones menstruales que les estaba comentando. También en diuréticos de ASA, ya pasando a mecanismos más específicos, puede haber incluso ototoxicidad. ¿Por qué? Porque si bien no hay una explicación como completa de esto, pero se relaciona con una alteración de transporte iónico en el oído interno. Y esto lo que puede hacer es puede producir tinnitus, hipoacusia o incluso el vértigo. Y esto es especialmente en dosis altas y administrados de manera intravenosa. Entonces es algo que tener en cuenta para con respecto a este grupo de fármacos. Bien, finalmente hay un cuadrito que les puse para poder tener en cuenta los riesgos principales de los diuréticos, y que estos van a estar relacionados con trastornos hidroelectrolíticos. En su gran mayoría, como han visto, solo hay uno que otro que tiene una relación de efecto adverso más específico. Y estos son puntos importantes para recordar cuando les pregunten sobre efectos adversos. Y en general, para poder tener en cuenta ya acabando la exposición, para tener en cuenta ya los puntos más importantes y que creo que pueden ser preguntados, es algo que les va a ayudar al momento de ir antes de la clase o en su examen, su pasito. Los diuréticos de ASA suelen ser los más potentes, por eso van a tener mayores alteraciones. Las tiazidas suelen ser utilizados en hipertensión arterial. Los ahorradores de potasio, como ya hemos visto, el riesgo de hipercalemia, la acetazolamida,
su alteración del bicarbonato es un punto importante que tenemos que tener en cuenta. Y finalmente el manitol, que suele ser usado en edema cerebral y en glaucoma por su relación con con la osmolaridad. Esto va a mover el agua por osmolaridad y aquí es que el por qué se explica es un mecanismo de acción e incluso de sus efectos adversos. Bien, me parece que eso es todo. Voy a